Me llamo Ximena Huerta. Tengo 32 años y soy dueña de una cadena de panaderías artesanales en Oaxaca que a la gente le encantan, inspiradoras o amadoras, como si el éxito de alguna manera hiciera que una historia fuera más fácil de escuchar. Ah, no lo hace, porque sin importar qué tan hermosa se vea mi vida ahora, hay un sonido que todavía puede arrastrarme directo de vuelta a cuando tenía 8 años. Un teléfono sonando y sonando mientras me quedo ahí, congelada, sabiendo ya que la persona al otro lado quiere algo que yo debía haber recibido hace décadas. Ese día mi pantalla se iluminó una y otra vez con números que no guardé, pero que de alguna manera reconocí de todos modos. Lo dejé sonar. 5 minutos. 10, 30. Seguí glaseando pasteles, revisando los hornos, firmando facturas, actuando como si mis manos no estuvieran temblando de repente. Porque la última vez que esperé a esas personas, yo era una niña con una maletita, sentada en una silla de plástico duro en un lugar que olía a cloro y cobijas viejas, escuchando a los adultos prometer que solo me dejarían ahí por un ratito. Mi madre se llevó a mi hermano, mi padre se llevó a mi hermana, y yo fui la que se quedó atrás en un orfanato, como si fuera la pieza sobrante que nadie tenía espacio para cargar. Durante años no hubo nada, ni llamadas, ni cartas, ni tarjetas de cumpleaños, ni pasos regresando por mí, hasta que una entrevista se volvió viral. Un artículo le contó al mundo lo que yo había construido con mis propias manos, y de pronto el silencio terminó. Todos querían volver a entrar, querían explicaciones, perdón, tal vez incluso un lugar en la mesa que ellos mismos se aseguraron de que yo nunca tuve. Pero a la gente le encantan las historias de redención, porque nunca tienen que vivir dentro de la parte donde alguien elige abandonarte primero, antes de contarte quién me llamó ese día y por qué dejé que el teléfono sonara hasta que el silencio empezó a lastimarlos a ellos. Dime desde dónde me estás viendo y qué hora es allá en este momento. Quiero saber hasta dónde llega esta historia antes de abrir la puerta al pasado, antes de que mi familia se hiciera a pedazos. Desde afuera parecíamos normales. Vivíamos en Hermosillo, Sonora, en una casa de un piso tostada por el sol, con la entrada agrietada y un limonero que nunca daba suficiente fruta, pero que de alguna manera seguía recibiendo agua cada fin de semana. Mi madre, Magdalena, trabajaba en una primaria pública y mi padre, Diego, manejaba los envíos en una bodega a las afueras del pueblo. Mi hermano mayor, Octavio, era el tipo de niño que los adultos llamaban fácil. Era inteligente, callado, bueno para leer el ambiente. Mi hermanita Camila era puros rizos, dedos pegajosos y preguntas. Y yo era la de en medio, lo suficientemente grande para notar las cosas, lo suficientemente niña para seguir creyendo que el amor se suponía que era firme. Cuando miro hacia atrás ahora, todavía puedo ver la versión de nosotros que casi lo logra. Hot cakes los sábados por la mañana, sillas plegables baratas en el patio, mientras las hamburguesas se quemaban en el asador. Pero noches de películas donde Camila se quedaba dormida a la mitad y Octavio fingía que no le importaba cuando yo nos cobijaba a los dos. Por un tiempo, el hogar se sintió seguro. No perfecto, pero seguro. Luego mi padre perdió su trabajo. Dijo que era temporal. Luego dijo que la empresa se había reestructurado. Luego dejó de decir mucho en absoluto. Mi madre tomó horas extras y el aire en la casa cambió antes de que yo siquiera entendiera por qué. Había recibos en la barra de la cocina, discusiones en susurros al principio y luego peleas a todo volumen que se filtraban por debajo de las puertas y por los pasillos. Siempre te das cuenta cuando los adultos están mintiendo sobre que las cosas están bien.
Hacen demasiadas preguntas sobre la escuela. Te evitan la mirada. Mi padre empezó a dormir en el sillón algunas noches. Mi madre dejó de reírse de las cosas que se suponía que eran graciosas. Octavio se quedaba más en su cuarto. Camila se volvió encimosa. Y yo me convertí en la niña que escuchaba. Escuchaba en las escaleras. Escuchaba a través de las paredes. Escuchaba porque nadie me estaba diciendo la verdad. Y tenía el presentimiento de que la verdad llevaba mi nombre. La noche en que me di cuenta de lo mal que estaban las cosas, escuché a mi madre decir: no podemos seguir viviendo así. Mi padre le disparó de vuelta. Entonces vete. Hubo silencio después de eso. No un silencio en calma. El tipo de silencio que te dice que algo permanente acaba de entrar a la habitación. Una semana después, nos dijeron que se iban a separar. Lo dijeron con delicadeza, como si las voces suaves pudieran hacer más pequeña una cosa tan dura. Nos sentaron en la mesa de la cocina y hablaron como si estuvieran leyendo un guión que habían ensayado sin nosotros. Dijeron que no era nuestra culpa. Dijeron que los dos nos amaban. Dijeron que las familias pueden cambiar de forma y seguir siendo familia. Entonces, la vida real empezó a empujar por las grietas del discurso. ¿Quién se quedaría dónde? ¿Quién se mudaría primero? ¿Qué escuelas funcionarían? ¿Para qué nos alcanzaba? Esa era la parte que intentaban no decir frente a nosotros. Pero los niños escuchan todo lo que más importa. Mi madre quería a Octavio con ella porque era organizado, tranquilo y más fácil de llevar de un lado a otro. Mi padre quería a Camila porque lloraba por él y dijo que ella necesitaba estabilidad. Nadie dijo mi nombre primero. Nadie peleó por mí. Nadie siquiera dijo: ¿y qué pasará con Ximena? Hasta que yo ya había escuchado lo suficiente para saber que la respuesta no sonaría a amor. Más tarde esa noche, me quedé parada en el pasillo mientras ellos discutían detrás de la puerta de su cuarto. Llévatela tú. Soltó mi madre. Mi padre respondió de golpe. Apenas puedo lidiar con una niña en este momento. Es demasiado emocional. Entonces, mi madre dijo la frase que vivió debajo de mi piel durante años. Dijo: solo por un ratito, a lo mejor la casa de la esperanza se la puede quedar hasta que nos acomodemos. Que se la queden, como si yo fuera equipaje, como si fuera una caja que necesitaban quitar del camino hasta que la vida se sintiera más fácil. 2 días después, mi madre empacó mi ropa en una maleta pequeña sin doblarla bien. Mi padre manejó. Nadie lo llamó abandono. Lo llamaron temporal. Lo llamaron un par de semanas. Lo llamaron lo mejor para todos. La casa de la esperanza estaba detrás de una cerca de malla ciclónica, con un letrero descolorido y una oficina en la entrada que olía a café, papel y desinfectante. Me sonrió de esa manera cuidadosa que tienen los adultos cuando saben que algo terrible está Pasando y quieren que se les reconozca por ser amables al respecto. Mi madre se arrodilló frente a mí y me acomodó el cuello de la blusa. Aunque no tenía nada de malo. Mi padre firmó papeles sin levantar la vista. Camila estaba en el carro. Octavio se quedó en casa con mi tía. Nadie quería que el momento se sintiera real. Volveremos por ti pronto, dijo mi madre, en cuanto las cosas se acomoden. Mi padre por fin me miró y dijo: pórtate bien, ¿sí? Solo será por un ratito. Recuerdo haberme quedado mirándolos a los dos, esperando que un rostro se quebrara, esperando que una voz se rompiera, esperando Que alguno de los dos decidiera que esto era una locura y me llevara de vuelta al carro. en lugar de eso, se pusieron de pie. Mi madre me besó la frente. Mi padre recogió la pluma que casi olvidaba. Luego salieron caminando. No voltearon hacia atrás. No se despidieron con la mano. No volvieron ese fin de semana.
ni el siguiente, ni el que le siguió. La primera noche en la Casa de la Esperanza dormí en una cama individual estrecha con un cubrecolchón de plástico que crujía cada vez que me movía. El cuarto tenía 4 niñas, pero nadie hablaba después de apagar las luces. Una niña lloraba contra su almohada y otra miraba el techo como si lo hubiera hecho tantas veces que ya pudiera ver algo escrito ahí. Me dejé los zapatos puestos porque pensé que tal vez mis padres llegarían tarde y yo necesitaría estar lista. Ese era el tipo de niña que todavía era en ese entonces. Aún no estaba enojada, solo preparada. A la mañana siguiente me senté cerca de la ventana en el salón de usos múltiples porque quería la mejor vista del estacionamiento. Imaginé que, si venían, los vería primero. Un sedán blanco entró alrededor del mediodía y el corazón casi se me detiene, pero era un voluntario trayendo latas de comida. Después de comer, una trabajadora social me preguntó si quería hacerle una tarjeta de agradecimiento a mi familia por haberme conseguido un cuidado seguro hasta que volvieran a estabilizarse. Recuerdo haberla mirado y pensado, no los conoces en absoluto. Pero tenía 8 años y estaba asustada, así que asentí y tomé las crayolas. Cada adulto a mi alrededor parecía sentirse más cómodo con la versión de mi historia donde no me habían abandonado. Así que, por unos días, intenté vivir dentro de esa versión también. Hice la tarjeta. Me senté junto a la ventana. Conté los fines de semana. Para la segunda semana hasta el personal dejó de usar la frase «cuando tu familia regrese» y empezó a decir «si hay novedades». Hay una gran diferencia entre esos dos tipos de oraciones. Una mantiene a una niña respirando. La otra le enseña a no esperar aire. Aprendí las rutinas rápido porque las rutinas eran más seguras que los sentimientos. Despierta. Tiende la cama bien retirada. Fórmate para el desayuno. Mantén tu charola derecha. No hagas demasiadas preguntas. No contestes mal. No llores donde los niños más grandes puedan verte. En la Casa de la Esperanza, la tristeza te convertía en un blanco. Los niños que llevaban más tiempo ahí podían oler la esperanza fresca en ti y la odiaban porque sabían lo que venía después. Una niña me preguntó en mi cuarto día, ¿dijeron que iban a volver? Yo asentí. Ella se encogió de hombros y dijo, siempre dicen eso. Luego se alejó caminando como si acabara de entregarme un dato, no una navaja. Dejé de esperar junto a la ventana después de eso, pero seguía atenta a los pasos. Seguía mirando la puerta principal cada vez que se abría. Seguía creyendo que ciertos sonidos significaban un rescate. Mi trabajadora social, la señorita Beltrán, usaba suéteres suavecitos y hablaba con una voz que siempre sonaba como si intentara no despertar a un bebé dormido. Me preguntaba sobre mis comidas favoritas, mi escuela, mi cumpleaños, mis hermanos. Nunca hizo la verdadera pregunta, la que estaba sentada entre nosotras cada vez que la veía. ¿Por qué no te llevaron a ti? Llamó a mis padres, dejó mensajes, envió formularios por correo. Me dijo que estaban pasando por muchas cosas. Me enteré después de que ambos se habían mudado rápido. Mi madre a una casa rentada al otro lado de la ciudad con Octavio. Mi padre a la casa de un amigo con Camila hasta que encontrara trabajo otra vez. En otras palabras, se las habían arreglado para resolver la vida con los 2 hijos que querían conservar. Fui solo yo la que se había vuelto demasiado complicada. Esa verdad llegó en pedazos. Primero no hubo llamadas, luego no hubo visitas, luego hubo papeleo. Los adultos nunca dicen, tus padres están eligiendo desaparecer. Dicen cosas como respuesta demorada y sin plan de colocación actual y extensión de cuidado temporal. Pero todo significa lo mismo. Una tarde, escuché a la señorita Beltrán hablando afuera de su oficina.
no sabía que yo estaba a la vuelta de la esquina. Dijo, tal vez tengamos que transferirla a un hogar de acogida a largo plazo si la familia sigue sin responder. Esa frase me cambió. Sonaba tan limpia, tan profesional, muchísimo más amable que abandonada. Casi al mismo tiempo supe que mi madre les había dicho a nuestros parientes que yo me estaba quedando con amigos de la familia mientras las cosas se arreglaban. Mi padre le dijo a la gente que yo estaba en un programa escolar especial. Todos recibieron una mentira que los hizo sentir cómodos. Yo recibí una litera y un casillero con la bisagra rota. La parte que más dolía no era el hambre, ni las reglas, ni siquiera el miedo. Era la invisibilidad. Mi hermano y mi hermana seguían existiendo en sus nuevos hogares. Tenían cuartos, rutinas, horas de dormir, mañanas de escuela. Seguían siendo una familia, incluso si se había partido a la mitad. Yo era la parte que todos editaron y borraron. Un niño puede sobrevivir a muchas cosas. A lo que no puede sobrevivir sin cambiar es al conocimiento de que cuando los adultos en su vida empezaron a hacer recortes, ella fue la más fácil de eliminar. En la noche, después de apagar las luces, solía apretarme el puño contra la boca para no dejar salir el sonido. No quería que las otras niñas me escucharan llorar. No quería sonar como alguien que seguía esperando, pero en el fondo yo seguía esperando. Esperando que un adulto se diera cuenta de que habían dejado a una hija viva, que respiraba en un lugar diseñado para niños por los que nadie regresaba. Esperando una sola llamada telefónica que dijera que había habido un error. Esperando importar lo suficiente como para que alguien sintiera vergüenza. Esa llamada nunca llegó. La semana en que pasó mi 9º cumpleaños sin una tarjeta, sin un pastel y sin una voz de casa, algo dentro de mí se quedó en silencio. Dejé de preguntarle al personal si había habido alguna novedad. Dejé de revisar el estacionamiento. Dejé de poner excusas por personas que habían tomado una decisión para luego construir toda una vida nueva, fingiendo que no había sido una decisión en absoluto. Este fue el año en que aprendí a volverme útil. Los niños útiles llaman menos la atención. Los niños útiles causan menos problemas. Los niños útiles sobreviven más tiempo. Así que limpié mesa, doblé ropa. Ayudé a las niñas más pequeñas a amarrarse las agujetas y a memorizar el orden de la fila en el comedor. Me tragué cada pregunta, que sonaba demasiado como una herida. Pero entonces, de vez en cuando, casi siempre justo antes de dormir, un pensamiento flotaba hacia arriba sin importar con cuánta fuerza lo empujara hacia abajo. Mi madre se llevó a mi hermano. Mi padre se llevó a mi hermana. Y nadie me llevó a mí. Cuando dejé la Casa de la Esperanza para ir al sistema de acogida, pensé que tal vez eso significaba que mi vida estaba avanzando. Los niños en los orfanatos se imaginan a las familias de acogida de la misma manera en que la gente solitaria se imagina los milagros. Te imaginas la luz de un pórtico, a una mujer que recuerda tu cereal favorito, a un hombre que te enseña a andar en bicicleta, si por alguna razón te lo perdiste la primera vez, un cuarto que huele a detergente y a seguridad. Lo que me tocó, en cambio, fue una serie de casas donde aprendí de cuántas maneras diferentes la gente puede hacerte sentir temporal. Mi primer hogar fue con una pareja que ya tenía 3 niños y recibía a niños de acogida por el apoyo económico. No eran monstruos. Eso casi lo hacía peor. A los monstruos es más fácil odiarlos. Estas personas simplemente eran indiferentes de una manera que te iba vaciando lentamente. Mi ropa se quedó en bolsas de basura durante meses. Dormía en un sofá-cama en una salita sin puerta. Cada vez que venían parientes de visita,
Me decían que no estorba. Cuando decidieron que estaban abrumados y querían enfocarse en su familia real, me mudaron de nuevo. Esa frase también se quedó conmigo por años. Familia real. Como si yo hubiera sido un ensayo. Mi segunda casa tenía demasiados niños y muy pocos adultos prestando atención. La comida desaparecía rápido. La privacidad no existía. La escuela cambió de nuevo, y con ella todo el agotador ritual. De ser la niña nueva sin una respuesta limpia, cuando los maestros preguntaban dónde estaba mi hogar. Sacaba buenas calificaciones cuando podía, porque ser inteligente era la única cosa que todavía se sentía mía. Pero el dolor tiene una manera de manifestarse en el cuerpo, lo invites o no. Apretada tanto la mandíbula al dormir que empecé a despertar con dolores de cabeza. Brincaba cuando las puertas se azotaban. Decía perdón todo el tiempo, incluso cuando nadie me estaba hablando. Luego llegó la madre de acogida que se especializaba en la crueldad pulida. En público, horneaba guisos para las colectas de la iglesia y llamaba a cada niño mi cielo. En privado sabía exactamente dónde presionar. Debería sonreír más. A la gente no le gustan las niñas con esa cara. A lo mejor, si fueras más fácil de querer, alguien se habría quedado contigo. Nunca me pegó. No tenía que hacerlo. Se fue tras la parte de mí que todavía tenía la esperanza de haber valido la pena para que alguien se quedara. Para entonces, había aprendido una fea verdad. Una vez que una niña ya ha sido abandonada, el mundo asume que puede absorber un poco más de daño. Los adultos interpretan la supervivencia como fuerza. Ven a una niña que está callada y que funciona, y piensan que está bien, cuando en realidad solo se ha vuelto excelente para sangrar por dentro. La cosa que me salvó no se veía heroica al principio. Empezó en una cocina. Una de las casas me mandó a ayudar en un comedor de la iglesia los sábados porque me consideraban responsable. Y porque al trabajo gratis siempre le cambian el nombre a formación de carácter cuando eres una niña del sistema. Un hombre mayor dirigía la estación de panadería ahí. Se llamaba Ramón Espinosa, aunque todos le decían chef, incluso cuando no estaba en un restaurante. Tenía las sienes plateadas, harina en la camisa la mitad del tiempo, y ese tipo de voz firme que hacía que las instrucciones se sintieran seguras. Me enseñó a nivelar con el lomo de un cuchillo, cómo la levadura tenía que despertar en agua tibia, no caliente. Cómo la masa cambiaba cuando le dabas tiempo en lugar de fuerza. La primera vez que saqué una charola de bolillos del horno, simplemente me quedé mirándolos. Habían esponjado por lo que yo hice. Se habían transformado porque yo había seguido cada paso y me había mantenido paciente el tiempo suficiente para que el cambio ocurriera. Eso puede sonar pequeño para alguien que creció con comodidades ordinarias. Para mí se sintió como encontrar pruebas de que el cuidado podía llevar a alguna parte. Las personas siempre habían sido impredecibles. Las reglas siempre habían cambiado. El amor siempre había venido con una salida, pero la panadería respondía a la consistencia. Recompensaba la atención, pedía disciplina y luego te daba algo calientito a cambio. Empecé a ser voluntaria en todos los turnos de cocina que pude conseguir. Aprendí a hacer biscuits, roles de canela, pan trenzado, país de frutas sencillos. El chef Ramón no me adulaba. Me corregía cuando me apresuraba y me hacía empezar de nuevo cuando trabajaba sucio. Pero también me trataba como alguien capaz de lograr la maestría, no solo como alguien necesitado. Hay una diferencia abismal entre la lástima y el disgusto. Y yo ya era lo suficientemente grande para saber de cuál de las dos estaba hambrienta. Por ese mismo tiempo, Una consejera escolar llamada maestra Viviana notó que,
Cada vez que la escuela les pedía a los estudiantes que escribieran sobre el futuro, yo dejaba de sonar como una niña de acogida llenando formatos y empezaba a sonar como una mujer construyendo una vida. Me preguntó una vez por qué me quedaba después del recreo a ayudar al personal de la cafetería a apilar charolas. Me encogí de oso. Y dije que me gustaban las cocinas. Ella dijo, no, te gusta el orden. Te gusta hacer que las cosas pasen con tus manos. Y esa frase me pegó duro, porque era la primera vez que un adulto me describía de una manera que no tenía nada que ver con estar dañada. La maestra Viviana me ayudó a entrar a un programa vocacional con materias de cocina. El chef Ramón me ayudó a practicar. Y empecé a despertarme temprano para hornear antes de ir a la escuela, si tenía acceso a una cocina. Y si no lo tenía, escribía recetas en los márgenes de libretas viejas y memorizaba medidas como si fueran oraciones. La vida en el sistema no se volvió fácil de realizar. Me volvieron a mudar después de que terminó una estancia. Seguí aprendiendo a no desempacar demasiado. Seguí teniendo noches donde el coraje me subía tan caliente que tenía que sentarme sobre mis manos para no romper algo. Pero ahora había una pequeña luz terca dentro de mí. Cada vez que amasaba, cada vez que la mantequilla se derretía en la harina, cada vez que una costra se doraba en las orillas, me sentía menos como la niña sobrante y más como alguien que se estaba convirtiendo en algo. A los 16 ayudaba a dar servicio de banquetes en pequeños eventos de la iglesia y reuniones del barrio. A los 17 yo era la persona a la que el chef Ramón le confiaba la estación de panadería sin supervisión. Me dijo una vez, tienes un don, Ximena, pero más que eso, tienes disciplina. El talento hace ruido. La disciplina construye una vida. Nadie en mi familia biológica me dio jamás palabras como esas. Nadie me dijo que yo tuviera algo que valiera la pena cultivar. Las personas que me hicieron no se quedaron lo suficiente para ver quién era yo, pero dos extraños sí lo hicieron. Un viejo panadero con harina en las mangas y una consejera que notó dónde se me iluminaban los ojos. Ceci fueron las primeras personas que me enseñaron algo que pasaría el resto de mi vida, demostrando que era cierto. Que te dejen atrás no significa que estés destinada a quedarte ahí. Solo significa que tendrás que construir tu propio camino de salida. Salí del sistema por mayoría de edad, a los 18, con una maleta deportiva, un folder lleno de papeleo que nadie le explica realmente a los niños del sistema hasta que es demasiado tarde, y una beca para un programa culinario en una escuela técnica que se sentía demasiado pequeña para cargar con el tamaño de mi hambre. No hambre de comida, hambre de control, hambre de un futuro que nadie pudiera quitarme porque, para empezar, nadie me lo había dado. Me mudé a un departamento compartido en Oaxaca con otras 2 chavas a las que no les importaba de dónde venía, siempre y cuando pagara la renta a tiempo y mantuviera limpio el fregadero. Esa fue una de las primeras libertades que me dio la edad adulta. Nadie me pedía actuar agradecida porque se me permitiera quedarme. Me inscribí en clases por la tarde y trabajaba en las mañanas en una fondita que les servía desayunos a hombres en botas de trabajo y a enfermeras en uniforme que olían a perfume y a cansancio. En la noche limpiaba el equipo en una pequeña panadería en el centro hasta que me dolía la espalda y se me entumecían los dedos por el agua caliente y el sanitizante. Hacía tarea en las paradas del camión. Memorizaba los costos de inventario mientras me cereaba. Vivía de café, pan tostado y el tipo de determinación que roza la rabia si te acercas lo suficiente. Para entonces, yo ya entendía algo que la mayoría de la gente no aprende hasta mucho más tarde.
La estabilidad es cara, la paz es cara, no tener que rogar es caro. Y cuando vienes de la nada, cada cosa ordinaria se siente como una montaña con facturas pegadas. Empecé a vender mi propio pan en un mercadito de fin de semana, usando recetas que había pasado años perfeccionando. Roles de miel Con sal de mar, mantecadas de mantequilla avellanada, bollos de cardamomo. que se agotaban antes de las 10 de la mañana, cuando el clima estaba lo suficientemente frío como para que la gente quisiera consuelo. Al principio, solo intentaba cubrir el gas y los libros de texto. Luego noté algo. La traían a sus amigos. Preguntaban dónde estaba mi local. No tenía uno. Todavía no. Pero por primera vez, el todavía sonaba más poderoso que el nunca. En ese mercado fue donde conocí a Tere Montes. Ella tenía un puesto cerca, vendiendo tazas de cerámica hechas a mano y hablaba más que cualquiera hubiera conocido en sí. Tere tenía un cerebro para los negocios envuelto en un chongo despeinado y una chamarra de piel. Miró mi cartel de precios una mañana y dijo: estás cobrando por lo menos un 20% menos de lo que deberías y estás sonriendo como si fuera un rasgo de tu personalidad. Me reí porque nadie me había criticado de una manera tan casual sin intentar hacerme sentir pequeña. Se convirtió en mi primera amiga de verdad en la edad adulta. No una consejera, no una mentora, una amiga. El tipo de amiga que aparecía con café cuando a mí me daba una crisis por la renta y que podía mirar una hoja de cálculo como si fuera un chisme. Unos meses después conocí a Adrián Córdoba. Entró a la panadería donde yo trabajaba en las noches porque su despacho de arquitectos estaba haciendo horas extras cerca de ahí y por una semana entera pidió el mismo café negro y un solo cuernito sencillo, como si estuviera demasiado cansado para elegir la alegría. Al octavo día preguntó quién hacía los panecillos de naranja y romero. Le dije que yo. Él le dio una mordida y cerró los ojos, como si estuviera teniendo una experiencia espiritual frente a la vitrina de los postres. Yo debí haber encontrado eso ridículo. En cambio, me reí tan fuerte que tuve que voltear a otro lado. Adrián era cuidadoso con las personas, de una manera que me hizo sospechar al principio. Los hombres que son demasiado gentiles pueden sentirse irreales cuando tu sistema nervioso ha sido entrenado en la inestabilidad. Pero él nunca presionó. Nunca intentó arreglar mi pasado ni sacarme mi historia a la fuerza antes de que yo estuviera lista. Le gustaba mi ambición, respetaba mis límites, hacía preguntas reales y esperaba respuestas reales. Esa paciencia le hizo espacio a la confianza, no toda de golpe, no en alguna dramática escena de película. Despacio, el único tipo de despacio en el que yo había aprendido a creer. Me transferí de la escuela técnica a un programa de extensión culinaria enfocado en negocios y empecé a trazar un futuro más grande que solo sobrevivir a los turnos. Tere no dejaba de decirme que necesitaba una marca, no solo recetas. Adrián me ayudó a pensar visualmente sobre el espacio y la circulación y por qué la gente regresa a ciertos lugares. El chef Ramón, que todavía me decía chamaca, incluso cuando yo ya era mayor de edad, me recordó que no persiguiera tanto la estética como para olvidar la sustancia. En algún lugar en medio de todo eso, el nombre llegó a mí. Es decir, porque algunas personas obtienen un solo comienzo limpio y algunos de nosotros tenemos que construir un segundo con nuestras propias manos. Empecé con puestos temporales, luego banquetes privados para pequeños eventos creativos, luego una ventanilla de desayunos dentro de un mercado gastronómico compartido que apenas tenía espacio para 2 empleadas y una batidora, pero que se sintió
como una prueba de concepto. Estuve aterrada todo el tiempo, aterrada de que el mercado se enfriara, aterrada de no poder pagar la nómina, aterrada de que cada éxito revelara que me había puesto demasiado cómoda y había olvidado que la vida todavía puede arrebatarte cosas. Pero el miedo es diferente cuando va viajando al lado del propósito. Sigue hablando, solo que ya no le toca manejar. La mañana en que un blog local escribió que mis bollos de cardamomo eran lo mejor que le había pasado a la cultura del brunch en Oaxaca en años. Lloré en el cuarto de secos durante 5 minutos enteros con un bulto de harina bajo el brazo como si fuera un testigo. No se trataba realmente del blog. Se trataba de la distancia entre ese momento y la niña en el colchón de plástico que alguna vez había creído que era demasiado inconveniente para que se quedaran con ella. Abrí mi primer local completo a los 27. Azulejo blanco, madera cálida, estantes abiertos, una mesa comunal larga porque quería que los extraños se sentaran cerca unos de otros y tal vez se sintieran menos solos mientras comían algo rico. Contratamos a 2 jóvenes que habían salido del sistema de acogida en el primer año. Porque yo sabía exactamente lo que significaba cumplir la mayoría de edad sin una red de apoyo y sin un lugar suave donde aterrizar. No me interesaba construir un negocio bonito, con una historia de origen triste pegada como decoración. Yo quería construir algo que alimentara a la gente, literal, emocional y prácticamente. Algo que convirtiera lo que casi me había arruinado en todo lo contrario a la ruina. El negocio creció. También lo hizo mi confianza. También lo hizo la parte de mí que ya no medía su valor por si alguien regresaba o no. Y en algún punto del camino, sin hacer ningún anuncio al respecto, dejé de buscar a mi familia. Dejé de teclear nombres en las redes sociales. Dejé de imaginar reencuentros accidentales en los pasillos del súper. Dejé de preguntarme si tal vez habían sufrido lo suficiente como para ganarse su camino de regreso a la historia. Tenía demasiado que hacer, demasiado que proteger, demasiada vida propia. Esa era la extraña belleza del éxito después del abandono. No borraba la herida, simplemente hacía que la herida dejara de ser el centro de cada habitación a la que yo entraba. A los 32, segunda mañana, había crecido de una estrecha ventana de desayunos a 8 sucursales en todo Oaxaca, cada una construida en torno a la misma idea que me había salvado años antes en la cocina de alguien más. Consistencia, calidez, dignidad, buen pan, café real, un espacio donde nadie tuviera que ganarse el derecho a seguir sentado. Los periódicos amaron mi historia una vez que estuvo lo suficientemente pulida para imprimirse. Los conductores locales me llamaban resiliente. Las revistas de estilo de vida me llamaban hecha a sí misma. Me ponían sacos de lino y me tomaban fotos junto a las charolas de pan, como si la supervivencia hubiera sido un ejercicio de marketing en lugar de una guerra privada. Yo entendía el valor de la prensa, así que sonreía y daba las entrevistas. Pero cada vez que alguien decía huérfana convertida en empresaria, tenía que aguantarme las ganas de preguntar si querían la versión con la bonita iluminación o la del hambre, los ataques de pánico y los años de ser tratada como un mueble prestado. Aún así, la cobertura ayudaba, así que la usé. Lanzamos un programa de aprendizaje pagado para jóvenes adultos que salían del sistema. Nos asociamos con una organización sin fines de lucro para la vivienda. Empezamos a ofrecer talleres gratuitos de finanzas personales una vez al desde nuestra sucursal principal, porque nadie les enseña a los niños del sistema lo que realmente cuesta la edad adulta hasta que hay que pagar la renta. Tere manejaba las operaciones como un general de campo
con arracadas doradas. Adrián eventualmente diseñó mi tercer y cuarto local y luego siguió diseñando los siguientes. Porque, por lo visto, mezclar el romance con la construcción comercial es sostenible si las dos personas saben cómo discutir sin hacer que la habitación se vuelva insegura. Mi vida no era perfecta, pero era mía, de una manera que todavía me conmovía a veces. Tenía una casa con plantas que yo mantenía vivas a propósito. Tenía una pareja que sabía cuándo abrazarme y cuándo dejarme sola. Tenía gente que llamaba no porque necesitaran algo, sino porque querían saber cómo había estado mi día. Había construido una vida lo suficientemente sólida como para que mi pasado ya no se sintiera como una trampa debajo de cada cosa buena. Entonces acepté dar una entrevista para la... Era un reportaje local al principio, solo un segmento de interés humano sobre el crecimiento de las pequeñas empresas y el impacto en la comunidad. Pero la conductora hizo una pregunta inesperada casi al final. Dijo: hablas mucho sobre crear una segunda oportunidad para otros jóvenes. ¿De dónde viene eso para ti en lo personal? Y tal vez yo estaba cansada. Tal vez estaba lista. Tal vez alguna parte de mí quería que la verdad existiera en algún lugar fuera de mi propio cuerpo por una vez. Así que la conté. No cada detalle brutal, pero lo suficiente. Dije que me habían dejado en un orfanato a los 8 años. Dije que pasé mi infancia moviéndome a través del sistema de acogida. Dije que el trabajo que hago ahora está construido sobre el tipo de apoyo que ojalá alguien hubiera peleado por darme antes. El clip se subió a internet esa noche. Luego una cuenta más grande lo reposteó. Luego un periódico lo retomó y escribió un artículo más largo con fotos viejas, cifras del negocio y un titular sobre lo que yo había construido después de haber sido abandonada por ambos padres. Esa palabra por fin apareció impresa. Abandonada. Me quedé mirándola por mucho tiempo en mi teléfono y no sentí vergüenza, solo claridad. 3 días después empezaron las llamadas. La primera llegó mientras yo estaba revisando la nómina en la oficina de atrás. Número desconocido. La ignoré. Luego otra. Para la hora de la comida había 6 llamadas perdidas y un mensaje de voz de una voz que no había escuchado en más de 20 años y que aún así reconocí al instante. Porque el trauma guarda los sonidos en lugares a los que la lógica no puede llegar. Era Octavio. Su voz se había hecho más grave, pero el ritmo era el mismo. Dijo: Ximena, soy yo. Sé que esto es un shock. Por favor, regrésame la llamada. Hay mucho que no sabes. Me quedé tan quieta después de que terminó ese mensaje que uno de mis subgerentes tocó la puerta de la oficina para preguntarme si estaba bien. Dije sí, lo cual no era cierto, pero tampoco era del todo falso. Era funcional. Esa había sido mi versión de estar bien durante la mayor parte de mi vida. El segundo mensaje de voz llegó de Camila esa noche. Lloró antes de terminar de decir mi nombre. El tercero fue de mi madre. Sonaba más vieja, con menos aire, como si el arrepentimiento tuviera peso en su pecho. Luego llamó mi padre. Luego Octavio otra vez. Luego mi madre otra vez. Luego empezaron a llegar los mensajes de texto, cada uno intentando un tono diferente. Tenemos que hablar. Por favor, solo escúchanos. Hay tanto que nunca te dijeron. Te hemos estado buscando. Tu padre está enfermo. Tu madre está destrozada. Camila quiere verte. Octavio dice que nunca dejó de pensar en ti. Dejé que cada llamada sonara hasta el final. 5 minutos, 10. Justo como ese primer día, en mi oficina, cuando me temblaban las manos sobre una bandeja de facturas y entendí con una precisión horrible lo que estaba pasando. Me habían visto, no a la niña que abandonaron, a la mujer en la que me convertí sin ellos, los negocios,
los artículos, las fotos, la versión de mí que se veía valiosa. La gente siempre pregunta si el éxito es la mejor venganza. Creo que eso depende de a qué tipo de éxito te refieras. Si el éxito significa estar tan visiblemente bien que las personas que te rompieron de pronto quieren tener acceso a ti otra vez, entonces sí, tiene un pequeño filo cruel, porque la verdad es que su silencio había durado hasta que mi vida se convirtió en algo que podían señalar, en lo que podían apoyarse o de lo que posiblemente podían beneficiarse. Y para entonces yo ya sabía lo suficiente sobre los tiempos humanos como para entender que el tiempo es a menudo un motivo usando un abrigo educado. No les regresé la llamada de inmediato. Escuché los mensajes de voz 2 veces. Luego le reenvié los números a Tere, que tiene los instintos de un investigador privado atrapado en el cuerpo de una mujer de negocios. No hizo nada ilegal. Solo sabía cómo buscar en registros públicos, redes sociales, archivos de noticias locales y las huellas de Internet que la gente deja cuando sus vidas dejan de sostenerse de manera impecable. Para el final de la semana, el panorama era lo suficientemente feo como para que el momento de su repentino amor se sintiera aún más sucio. Mi madre, Magdalena, se había vuelto a casar años después del divorcio y luego se había vuelto a divorciar 18 meses atrás. Su segundo esposo la dejó después de una larga racha de problemas económicos que, aparentemente, ella le había ocultado a casi todo el mundo. Mi padre Diego había desarrollado problemas graves de salud y vivía solo en un cuarto rentado a las afueras de Hermosillo después de haberse quemado pocos ahorros para sedar. Octavio trabajaba en ventas regionales hasta que se enredó en una investigación de fraude de gastos y perdió su trabajo. Camila, según Tere, había estado intermitente con ambos padres durante años. Y en algún punto se había enterado de lo suficiente sobre mi verdad como para alejarse de golpe. En otras palabras, la vida había hecho lo que la conciencia nunca logró. Los había acorralado. De pronto, mi historia ya no era una vergüenza familiar que pudieran enterrar. Era una puerta que querían reabrir porque, a lo mejor, la hija que tiraron a la basura había crecido para convertirse en alguien útil. Tal vez debería decirte que ese fue el momento en que todos mis sentimientos se apagaron y me convertí en hielo. Eso haría que la historia de venganza fuera más limpia. También sería una mentira. Lo que sentí fue complicado. Rabia, sí. Asco, absolutamente. Pero también duelo. Del tipo antiguo, del tipo humillante, del tipo al que no le importa qué tan exitosa seas. Porque incluso cuando sabes exactamente quiénes son las personas, todavía hay una parte de ti que nota cuánto tiempo les tomó desearte y sangra de todos modos. Al final acepté verlos con una condición. No en la casa de nadie, no en Sonora. Les dije que vinieran a Oaxaca y me vieran después de la hora de cierre en mi sucursal principal, terreno neutral, excepto que no era neutral en absoluto. Era mi terreno, mis hornos, mi personal ya en casa, mi mesa, mis reglas. Llegaron juntos un martes por la tarde, justo después de las 7 horas. Los vi a través de los ventanales antes de quitarle el seguro a la puerta, y por un segundo surreal se veían como una familia en una escena ordinaria, parados bajo la luz suave afuera de una panadería, cambiando el peso de un pie a otro, esperando a que los dejaran entrar. Luego recordé lo que hacen las familias cuando quieren quedarse contigo, y la imagen se rompió. Mi padre se veía más pequeño de lo que recordaba. No solo más delgado, sino más apagado de alguna manera, como si la vida
lo hubiera raspado hasta desgastarlo. Mi madre tenía las mismas manos, todavía inquietas cuando estaba nerviosa, retorciendo la correa de su bolsa. Octavio se movía, con la cortesía cuidadosa de alguien que sabía que necesitaba piedad y no tenía derecho a pedirla. Camila me miraba de la forma en que la gente mira una tumba que finalmente ha localizado después de años de no saber dónde pararse. Los dejé pasar. Nadie me abrazó. Qué bueno. Se sentaron en la larga mesa comunal donde los extraños solían compartir pan los domingos por la mañana, y por un rato nadie supo cómo empezar. Finalmente mi madre susurró: «Te ves hermosa». Era una frase tan inútil en esa habitación que casi me reí. En lugar de eso dije: No vinieron aquí a describir mi cara. Empiecen a hablar. Octavio lo intentó primero. Dijo que todos habían pasado por tiempos difíciles. Dijo que había cosas que yo nunca entendí de niña. Dijo que todos tenían arrepentimientos. Mi padre dijo que había estado abrumado, en la ruina, avergonzado, bebiendo demasiado. Mi madre dijo que se estaba ahogando y que pensó que yo estaría más segura en cuidado temporal que en el caos que ellos estaban viviendo. Camila lloró y dijo que solo se había enterado de toda la verdad unos años antes, que le habían dicho que yo estaba con familia. Y luego le dijeron que el sistema había hecho imposible el contacto, y luego le contaron tantas versiones que dejó de saber qué era real. Los dejé hablar, los dejé explicar, los dejé reacomodar el pasado hasta que todas las esquinas más afiladas casi habían desaparecido. Entonces me puse de pie, caminé detrás del mostrador y regresé con 4 carpetas delgadas que había preparado la noche anterior. Cada una tenía copias, fechas, registros de estancias, formatos de cambio de escuela, notas de las trabajadoras sociales, papeleo de mayoría de edad, un formulario de ingreso de cumpleaños sin ningún contacto de emergencia registrado. Puse una carpeta frente a cada uno de ellos. Mis manos estaban firmes. Mi voz también lo estaba. Eso me sorprendió hasta a mí. Todos ustedes siguen usando palabras como difícil y abrumados y complicado, dije. Así que déjenme simplificarlo para ustedes. Ustedes no me perdieron. Ustedes me abandonaron. Nadie se movió. Seguí adelante. Les hablé de la Casa de la Esperanza y la ventana junto a la que solía sentarme. Les hablé de la casa de acogida donde mi ropa se quedó en bolsas de basura, la mujer que sonreía en público y susurraba veneno en privado, las noches en que racionaba la comida porque no sabía todavía habría suficiente en la mañana, las escuelas donde aprendí a no mencionar a los padres, porque la lástima incomodaba a la gente y la crueldad los hacía interesarse, los dolores de cabeza, El insomnio, la forma en que pedía perdón por existir hasta bien entrada la edad adulta. Porque en algún punto del camino había absorbido la idea de que necesitar cualquier cosa era peligroso. Mi madre empezó a llorar a la mitad del discurso. Mi padre se quedó mirando el papeleo como si fuera a borrarse si no lo miraba de lleno. Octavio se tapó la boca. Camila lloraba. No me detuve. Había esperado demasiado tiempo para ser interrumpida por lágrimas que debieron haber caído décadas antes. Luego les hablé del chef Ramón, de la madre Viviana, de Tere y de Adrián, y de la vida que construí desde cero. Les conté porque quería que entendieran algo esencial. No estaban sentados frente a una niña rota que había sobrevivido por accidente. Estaban sentados frente a una mujer que había sido reconstruida por personas, sin ninguna obligación de amarla y sin ningún lazo de sangre que los obligara a quedarse. Esa era su condena. Unos extraños hicieron lo que la familia se rehusó a hacer. Cuando terminé, el silencio se instaló sobre la habitación con un peso real. Entonces mi padre dijo la cosa que él creía que me conmovería más. Dijo:
Sé que no me merezco esto, pero estoy enfermo, Ximena. No tengo mucho tiempo y quería hacer las cosas bien antes de que sea demasiado tarde. Mi madre estiró la mano hacia la mía y luego se detuvo cuando yo no me moví. Octavio admitió que tenía la esperanza de que tal vez yo ayudara a la familia a superar esta racha, que tal vez con todo lo que yo había construido había una forma de apoyar con los cuidados de su padre, tal vez ayudarlo a llegar a un lugar mejor, tal vez incluso ayudar a Octavio a levantarse de nuevo después de lo que él llamó un error terrible. Ese fue el momento en que la habitación cambió, no porque yo estuviera en shock, no lo estaba. Alguna parte de mí se lo esperaba, pero escucharlo en voz alta arrancó la última capa de actuación. Ahí estaba, la necesidad debajo de la nostalgia, la urgencia debajo de la disculpa. No me habían encontrado porque el amor finalmente había superado a la vergüenza. Me habían encontrado porque mi éxito se veía como un refugio. Me recargué en mi silla y los miré a cada uno de ellos, uno por uno. Luego dije la cosa más honesta que le había dicho jamás a mi familia. Yo no construí esta vida para que las personas que me abandonaron pudieran regresar y usarla como pista de aterrizaje. Mi madre se encogió como si la hubiera abofeteado. Tal vez, de alguna manera, lo hice. Camila empezó a decir que ella no estaba pidiendo dinero, solo una oportunidad. Le creí parte de eso, tal vez incluso la mayor parte. Ella era más chica que Octavio, y le habían mentido más de lo que yo me sentía cómoda ignorando. Así que le di la única suavidad que me quedaba por ofrecer. Le dije que, tal vez, con el tiempo podría haber una conversación entre nosotras, solo nosotras, despacio, honesta, sin reescribir la historia, sin presión. Ella asintió entre lágrimas, porque hasta ella entendía que despacio era más de lo que merecían. Luego me volví hacia los demás. Le dije a mi madre que pensar en mí todos los días, sin hacer nada, no era maternidad. Le dije a mi padre que una disculpa en el lecho de muerte sigue llegando tarde. Le dije a Octavio que haber sido un niño alguna vez explicaba su silencio, pero ser un hombre adulto durante años no lo hacía. Les dije que esperaba que todos fueran a terapia. Esperaba que dijeran la verdad de ahora en adelante. Esperaba que aprendieran a vivir con lo que habían hecho, sin pedirme a mí que cargara con el costo emocional de hacerlos sentir lo suficientemente perdonados como para poder dormir. Luego establecí mis límites con claridad. No les daría dinero, no financiaría atención médica, no posaría para una foto familiar de sanación, no dejaría que entraran y salieran de mi vida basándose en su necesidad. Si llegaba a haber algún contacto futuro, sucedería bajo mis propios términos, por escrito primero, y solo si la honestidad se mantenía en la habitación. Mi padre lloró entonces, de la forma silenciosa, del tipo de llanto que llega cuando al orgullo finalmente se le acaban las mentiras útiles. Mi madre dijo que los encendí otra vez, hasta que las palabras empezaron a sonar menos a lenguaje y más a colapso. Octavio preguntó si había algo que pudieran hacer. Le dije que sí. Decir la verdad. Cuéntenle exactamente lo que hicieron a todos los que todavía creen en su versión limpia de la historia. Dejen de llamar malentendido a lo que pasó. Dejen de esconderse detrás de la palabra temporal. Díganlo correctamente por una vez. Abandonaron a su hija en el sistema y construyeron vidas nuevas alrededor de su ausencia. Esa es la verdad. Vivan con ella. Se quedaron otros 20 minutos, tal vez menos. Nadie tocó el café que les ofrecí por costumbre. Cuando se fueron, puse el seguro de la puerta detrás de ellos y me quedé sola en la panadería en silencio, con las luces bajas y el olor de la masa de mañana fermentando en frío
en el cuarto refrigerado. Adrián llegó 10 minutos después porque Tere le había mandado un mensaje cuando empezó la reunión. No me preguntó si me había ido bien. Hombre inteligente. Solo abrió los brazos y yo di un paso hacia ellos. Ojalá pudiera decirte que ese fue el final. No lo fue. Los finales, así, nunca son un solo corte limpio. Hubo correos de seguimiento, una carta de mi madre, una de Octavio, una más corta de mi padre después de una estancia en el hospital. Camila y yo intercambiamos unos cuantos mensajes cuidadosos a lo largo de los siguientes meses. Nada dramático, nada demasiado cálido tan rápido. Solo la verdad. Por fin usada para algo que no fuera a dar largas. Pero la venganza, si quieres llamarla así, ya había sucedido. No porque ellos sufrieran, aunque sí lo hicieron. No porque yo los lastimara, aunque me rehusé a suavizar lo que habían hecho. La verdadera venganza fue esta. Vieron exactamente en lo que me convertí sin ellos. Vieron la vida, el trabajo, el respeto, la paz, la familia elegida, el propósito. Y entendieron que nada de eso les pertenecía. No pudieron regresar al final y llamarse a sí mismos parte del milagro. Ellos fueron el incendio, no la reconstrucción. En estos días, parte de las ganancias trimestrales de Segunda Mañana va a una fundación que financia asistencia de vivienda, capacitación laboral y apoyos de emergencia para jóvenes adultos que salen del sistema por mayoría de edad. La fundé porque ningún niño debería tener que volverse extraordinario. Solo para sobrevivir a lo que los adultos fracasaron en hacer. Esa es la lección que me importa ahora. Los niños recuerdan quién se quedó, recuerdan quién puso excusas, recuerdan qué adultos los protegieron y cuáles, en cambio, protegieron su propia comodidad. Y cuando esos niños crecen, merecen más que disculpas vacías, merecen seguridad, merecen dignidad, merecen el derecho a establecer límites sin que los llamen crueles. He perdonado algunas cosas. Principalmente para no tener que seguir bebiendo veneno cada vez que recordara sus nombres. Pero el perdón no es acceso. La comprensión no es un reencuentro. La compasión no es una llave para mi puerta principal. La niña que dejaron atrás Todavía vive en algún lugar dentro de mí. Ya no la silencio. No le digo que siga adelante más rápido para la conveniencia de otras personas. La escucho, la protejo. Construir una vida lo suficientemente grande como para que ella nunca tenga que sentarse junto a otra ventana, esperando unos pasos que no van a llegar. Y si hay una sola verdad que espero que alguien que esté escuchando esto se lleve consigo, es esta. La familia no se demuestra con la sangre. La familia se demuestra por quién se queda cuando quedarse es difícil.